Sí, pues tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a clases, después de un feriado muy largo, volvemos nuevamente a clases. Bien, hoy día continuando con las clases, hoy sí nos toca un tema muy grande, así es que vamos a tratar de hacer de que este tema, bueno, el primer tema ya lo hemos hecho, habla del drenaje postural. Los otros dos temas que vienen son temas un poco más largos, por lo que lo único que vamos a aprender del drenaje es una definición, unas cuantas que otras cositas más, y de ahí el resto son solo las posiciones en las cuales ustedes pueden colocar a la persona para poder realizarle el drenaje. Lo que viene luego de esto es el tema de los exámenes de orina y de sangre, que son los más comunes que se realizan en un paciente. Y por último, algo que también ya hemos hecho, que tiene que ver mucho con el RCP. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, a partir de hoy. Y la clase del día martes, vamos a avanzar con, ¿cómo se llama esto? Con parte de la teoría que nos falta, y también vamos a avanzar una que otra práctica que nos está faltando. En esta oportunidad, lo que nos está faltando es el tema de la muestra de sangre y de la muestra de orina, que no están dentro de las prácticas. Entonces, eso es lo que nos está faltando en cuanto a prácticas. Como es algo muy rápido, muy posible eh, lo desarrollemos, claro, siempre y cuando ustedes deseen hacer la práctica, si no, tampoco no está, porque no está dentro del rubro de las prácticas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos de una vez a comenzar nuestra clase. Como amigo, es buena cantidad, son una total más de 50 diapositivas, pero nos vamos a cansar. Hoy nos toca hablar la sesión 6. Como ya les dije, nuestros objetivos siempre van a ser un mismo proceso, objetivo para todos, como son realizar todos los procedimientos con finalidad de salvar la vida y conocer las actuaciones de enfermería respecto al procedimiento realizado. La atención de un paciente crítico siempre va a conllevar a procedimientos no invasivos y también procedimientos invasivos. Los procedimientos invasivos en su mayoría sirven para prevenir y diagnosticar una enfermedad. Entonces, todo esto ayuda al paciente siempre y cuando él esté en un lugar adecuado. En este caso, estaríamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, donde hay un control hemodinámico y también hay un control a través de equipo. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer nosotros hoy es dar a conocer cada uno de estos procedimientos para que ustedes puedan manejarlo de acuerdo al momento en el que ustedes se encuentran. El drenaje postural, como nos dice ahí, es la manipulación, el transporte de las secreciones dentro del árbol bronquial. Recuerden, la mano en forma de copa que se llama clapping o también se conoce como capotaje. ¿Y por qué hacemos esto? Recuerden, cuando usted golpea los lados o la espalda del paciente, esto va a hacer de que la misma fuerza del golpe se pueda desprender del árbol bronquial para poder ser posteriormente eliminadas. Y aquí es muy importante, recuerden, darle agüita tibia para que el paciente pueda fluidificar cada una de las secreciones. Esta imagen de acá es la que hicimos, como se dan cuenta, ponen un montón de ropa doblada o una silla para, miren, yo golpeo esta zona de la espalda y el paciente va a tener a eliminar por los lados, por la boca. Cada una de estas posiciones tiene una finalidad. Primero, contribuir a eliminar las secreciones de la zona pulmonar, evitando atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? La atelectasia es el colapso de los alveolos pulmonares y de los bronquiolos. Cuando estos se colapsan, se atelectasian, por nada del mundo el paciente va a poder respirar debido a la cantidad de secreción que hay en el cuerpo.
Y también usar la acción de la gravedad, como en estas dos posiciones de las sillas, para lograr que las secreciones que se encuentran pegadas en los pulmones por gravedad tiendan a caer y favorecer la respiración del paciente. ¿En qué casos voy a utilizar un drenaje postural? En primer caso, pacientes con fibrosis quística. ¿Y qué cosa quiere decir la fibrosis quística? Es un proceso por el cual nuestro pulmón empieza a hacer quistes dentro. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y este punto, el segundo, es el que ustedes quizás más van a manejar. Pacientes comatosos y o adultos mayores sin expectoración voluntaria. En estos dos casos, ambos pacientes, nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Ya les he comentado varias veces en práctica y también en teoría, el problema de la neumonía comunitaria o neumonía del anciano, caracterizado también por la falta de movilidad de nuestro paciente. Y aquí tenemos que tener algo en cuenta. Si nosotros no nos movilizamos, las secreciones se quedan dentro de nosotros. Entonces, en el caso de los pacientes comatosos o los pacientes adultos mayores que no pueden movilizarse, en ellos va a ser mucho más difícil movilizar toda esa cantidad de secreciones. Por eso, te vamos a indicar un drenaje postural. En procesos infecciosos pulmonares, obvio, va a haber presencia de secreción y hay que eliminarlo, y en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Como vemos aquí, un pulmón normal es un mayor rosadito, pero un pulmón enfermedad, con EPOC, miren el color. ¿Y esto por qué? Porque hay obstrucción. Y al haber obstrucción, el pulmón no recibe la cantidad necesaria de oxígeno. ¿En qué casos yo puedo contraindicar? Es decir, ¿en qué casos no voy a aplicar un procedimiento como este? Pacientes con ictus. Ictus también se le conoce al accidente cerebrovascular o a la parálisis del medio cuerpo. Hemorragia intracraneal, infarto agudo al miocardio por el tema de los golpes, aneurisma aórtico, una cirugía reciente, lógico, porque puede interferir en el tema de la cicatrización, es decir, puede volver a abrir la herida. Insuficiencia cardíaca, fractura de tórax y arritmia. Y aquí se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Ya lo hemos hecho en práctica. Simplemente ponemos al paciente en las posiciones ya descritas y empezamos con el masaje. Pero aquí hay que tener en cuenta, y yo sigo con que tener en cuenta, de que nosotros no, nuestro trabajo no es golpear, es simplemente mover la secreción. Por eso les digo, cuando ustedes hagan, tiene que sonar como que estuviera dando un aplauso. Nada más, usted no tenía que el paciente diga, ah, me duele. No, simplemente como si estuviera dando un aplauso. Para esto nosotros podemos usar la percusión, la vibración, la respiración profunda y la tos. Lo más usado es la percusión, cuando usamos el famoso clapping o capotaje. Estos hacemos este efecto y el aire que llevamos en la copa hace de que la secreción se mueva en el interior del cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer en un drenaje postural. ¿Cuándo se hace? En primer lugar, cada sesión de tratamiento puede durar de 20 a 40 minutos. Y esto, los dos primeros, conjuntamente con antes, una hora o dos después, está relacionado a la enfermedad en sí. Cada debe durar 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Si no tiene abundante secreción, usted puede hacerlo 20. Pero si tiene abundante secreción, puede llegar hasta 40 minutos. Normalmente, el capotaje o la técnica de drenaje se aplica antes, una hora o dos antes de la comida, o también 1 o 2 horas después de la comida. Entonces, depende de usted si lo hace antes o después. De preferencia, cuando yo lo he hecho, se hace antes, porque si no, corremos el riesgo de que nuestro paciente tienda a vomitar. De preferencia, se debe hacer en la mañana y en la noche antes de dormir. Y por último, el médico nos va a indicar en qué posiciones tendremos que poner a nuestro paciente para poder realizar
el proceso. Miren, si la secreción está acá arriba, ¿se dan cuenta? En la parte apical, segmento apical, miren cómo vamos a poner al paciente, como si fuera un paciente semifowler. Ahora, si está en los lóbulos anteriores, abrazando la almohada. Si está en los lóbulos superiores, boca arriba. Y así, mira, todas las posiciones que hay y que tiene el paciente para poder ser colocado y poder realizarle la técnica. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero es tanto, sí, mira, cada uno. Mire dónde golpea, acá. No es atrás, es arriba. ¿Ve? Miren acá. Esta posición es una autoaplicación. Solo se puede aplicar todo este lado. Y esta posición es la posición para los segmentos apicales o las puntas, ojo, apical o punta, para que no se les olvide. Apéndice es toda saliente y en anatomía apical, para que nos entendamos, son las puntitas, ¿no? Entonces, el segmento apical o punta, miren dónde se hace, ¿no? En los lóbulos superiores, miren, paciente agachado y usted con las dos manos. Lóbulos superiores, parte delantera, ¿no? La posición de las cuatro, la posición en S. Del costado derecho, una almohada en los hombros y empiezan a hacer dígito, dígito puntura. Empiezan a hacer esto, ¿no? Lóbulo medio, también. Lóbulos inferiores, ahí sí hacen el clapping, el capotaje. Lóbulos inferiores, parte posterior, ¿eh? Igual. Lóbulos inferiores, sí utilizan la vibración. Lóbulos inferiores, igual. ¿Qué complicaciones puede traer esta enfermedad? Perdón, este procedimiento. Recuerden que estos procedimientos no deben dañar al paciente, pero a veces nosotros nos olvidamos y podemos causarle complicaciones como un traumatismo, es decir, un golpe. Entonces el paciente podrá darse cuenta de los golpes no solo por el dolor, sino también porque algunas zonas van a estar de un color especial, marrón, negro, azul o hasta verde. Eso indica que ha habido un traumatismo. El paciente puede presentar fatiga, lógico, porque usted está golpeando en la zona donde respiramos. Entonces el pulmón se va a sentir cansado de por sí. Hiper e hipoventilación. Puede respirar más o respirar menos. Lo peor de todo, lo que puede pasar, es la diseminación de la infección pulmonar. Lógicamente, usted está haciendo el procedimiento, pero el mismo golpe, la misma percusión, puede hacer que esa flema se vaya a otro lugar y pueda diseminar o expandir la infección. Y por último, las arritmias y la laceración pulmonar. Ahora, ¿qué cuidado vamos a tener? En primer lugar, siempre tenemos en cuenta edad y tipo de proceso. La edad tiene mucho que ver para saber qué parte de todo el proceso voy a aplicar. A todos no se les aplica lo mismo, y eso el médico se lo va a indicar. Le va a decir, haz pulso de, perdón, masaje de lóbulos posteriores, lóbulos anteriores, eso el médico lo indica. Muy importante, el hecho que usted haga la puñopercusión, lo que fuera, no descarta las lesiones, como ya hemos dicho en la lámina anterior, sino que aquí debemos tener en cuenta que no debemos hacer esos golpes al lado de la columna vertebral, el esternón, que es la parte media, ¿no? Estómago, porque el paciente al golpear puede vomitar, ¿ya? Y sobre todo, las costillas inferiores, o lo que nosotros conocemos como costillas flotantes. ¿Por qué? Al no estar sujetas las costillas flotantes,
es mucho más fácil poderlas fracturar. Y esa fractura puede causar daño al paciente. Él no vino por una hemorragia, pero si nosotros no hacemos muy bien el trabajo, la hemorragia, perdón, la fractura puede dañar un órgano importante, llámese vaso, hígado o el mismo estómago, y causar una hemorragia. Muchas veces ese tipo de hemorragias es interna y no nos vamos a dar cuenta hasta que el paciente ya empiece a sufrir la sintomatología de la pérdida de sangre interna. Y por último, siempre hay que mantener la rutina, es decir, hacer lo mismo de la misma manera, pero mejorarlo día a día para que el paciente se recupere. Porque yo digo, 2 o 3 días y ya no va a haber nada, no va a haber nada. 4 días después regresa, señorita, señor, otra vez tengo el mismo dolor en el mismo sitio. Quiere decir de que nuestro procedimiento no estuvo bien hecho y no hicimos una rutina. Lo hicimos como a nosotros mejor nos parecía. Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bien. La muestra de sangre es un proceso por el cual el personal de salud, indistintamente si es médico, enfermera, técnico, lo que fuera, realiza una extracción. Es un procedimiento invasivo muy peligroso, un procedimiento crítico, debido a que estamos trabajando con sangre. En este tipo de muestras de sangre vamos a encontrar 3 métodos de extracción diferentes. El primero de ellos es la recolección de muestra venosa. Es decir, nosotros vamos a usar la flexura del codo para la obtención de dicha muestra. La recolección de muestra arterial solamente sirve para un tipo de análisis, no es ni siquiera en común, es un tipo de análisis especial, como es el famoso AGA, o análisis de gases arteriales. Eso tiene como finalidad conocer, en primer lugar, la saturación tanto de oxígeno, CO2, y de carbono, incluyendo también los electrolitos. Entonces, la recolección de muestra arterial tiene importancia básica solo para saber cómo está nuestro organismo en relación al CO2 y a los microelementos. Y por último, la recolección capilar. A través de este método, lo único que yo voy a hacer es utilizar una agujita o un estilete pequeño para sacar una muestra de los capilares del dedo. Solamente es un pinchazo, cogemos con el dedo que apriete y vaciamos la gota de sangre. Normalmente, esto se aplica cuando nos van a sacar una muestra para el tema de la glucosa. El examen se llama glucometría y el equipo se llama glucómetro. Para tomar una muestra de sangre venosa, lo primero que debemos tener en cuenta es los materiales, o son los materiales. Normalmente utilizamos una riñonera, tubos de ensayo, desinfectantes como el alcohol etílico, algodón o gas estéril, sondas de vacío o jeringas o vacutainer, cualquiera de estos tres. Bueno, en el caso del vacutainer y las sondas de vacío, las dos van juntas, la jeringa solo con su aguja. Pero ojo, estériles. Por último, vamos a utilizar el guardián o el frasco donde vamos a depositar todos los punzocortantes y un torniquete o ligadura, lo cual nos va a permitir encontrar con mucha mayor facilidad las venas. Como sabemos, todo proceso invasivo o no invasivo implica primero que nos lavemos las manos. Luego de lavarnos las manos, llevamos todo el equipo, ¿no?, que necesitemos para hacer la muestra de sangre. Una vez que ya hemos ubicado todas las cosas, lo primero que vamos a hacer es acomodar al paciente, indicarle qué posición se debe poner, observar primero antes de aplicar la ligadura, aunque yo sé que todos lo hacemos de manera
mecánica a la altura del tercio medio del antebrazo. Pero ahí tenemos que tener en cuenta de que de acuerdo al lugar donde ajustes la cajita con la ligadura, nos va a decir, ahí está la vena. ¿Por qué, profesor? ¿Qué es eso? Ustedes recuerdan, las ligaduras tienen una cajita donde se coloca la otra mitad de la liga. Usted estira y coloca ahí. Si usted lo pone hacia la derecha, las venas de la derecha resaltarán más. Si usted lo pone en medio, son las del medio. Y si usted lo pone a la izquierda, las venas del lado izquierdo van a resaltar. Profesor, ¿y esto qué tiene que ver? De acuerdo al lugar donde usted haga la presión, sea derecha, medio, izquierda, nos va a permitir ver las venas con mucho mayor amplitud. Si usted quiere del lado derecho por tema que esté zurda, no hay problema, lo suele hacer. Y así en cada una de las posiciones que le estoy mostrando. La sangre arterial, también conocida como gasometría, porque nos permite conocer todos los gases que contiene el cuerpo humano, producto de los diversos procesos que realiza dentro de él. Normalmente es común la presión de dióxido de carbono, o también llamado CO2 o anhídrido carbónico. También la presión arterial parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno, bicarbonato sérico, lactato y electrolitos. Como ven, es una serie de medicamentos, de acciones o de productos que el cuerpo humano tiende a realizar cuando éste no tiene para disminuir la gradiente de pérdidas de tal manera que nuestro paciente sea dañado a futuro. Los mismos materiales, estos son los dos tipos de muestra que se usan. La sangre total o venosa y la sangre arterial. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el tema de la sangre relacionado a la toma de muestra? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora veamos al componente del examen general de orina, o también llamado examen común o simple de orina. El examen general de orina está dividido o dominado por tres tipos de examen. Primero, es un examen físico. Segundo, un examen químico. Y tercero, un examen microscópico. En el examen químico físico, vamos a hablar acerca del análisis organoléptico de la orina. Profesor, ¿en qué nos ayuda eso? Es que ustedes, de acuerdo a eso, podrán determinar color, claridad, olor y volumen. ¿Qué quiere decir? Voy a saber de qué color es su orina, si es que es turbia o clara, si hay olor, y por último, cuánto orina. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Muy sencillo. Muchas veces el color de la orina nos indica si nuestro paciente está bien hidratado. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando usted toma la cantidad adecuada de agua, nuestros riñones trabajan al 1000 por hora. Trabajan muy bien. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, ustedes por ejemplo de repente han visto en la calle, cuando salen, dicen, oferta de laboratorio tal, muestra de laboratorio de orina, precio anterior, vamos a hacer 30 soles, precio por hoy por oferta, 10 soles u 8 soles. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, ahí voy, ahí es, no es, ahí es el sitio. Pero les recomiendo algo. Cuando tengan ese tipo de ofertas, mejor ni asistan, porque los medicamentos, los colorantes y todo lo que utilizan para la determinación de presencia de microorganismos, en algunos casos ya están vencidos. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. El color es muy importante porque nos permite, como les dije al principio, determinar si nuestro paciente está tomando agua.
La orina tiende a ser clara. Yo miro a través de la orina y puedo ver a la otra persona. Cuando nuestra orina se hace turbia, puede haber presencia de electrolitos conjugados en forma de pelotitas, puede haber, este, ¿cómo se llama esto? Presencia de tierra, piedritas, etcétera. Entonces, todo esto juega en contra de nuestros pacientes si sus exámenes salen así, porque vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones frente a la que se nos presenta hoy. También debemos saber que el examen químico, ¿no?, es el examen más importante. El examen físico de orina es el más conocido, pero el examen que se realiza, por ejemplo, en lo que hemos estado hablando, también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Les estaba comentando, me dicen, ya, oferta, 2 exámenes de orina por 15 soles. Muy bien, ustedes, allá vamos. Por ejemplo, vamos a decir, ustedes tienen un familiar, varón, que tiene su pareja, y la chica está diciendo, no sé si estoy con mi si estoy embarazada o no. Entonces, encuentran la oferta, van y se sacan los 2. Y resulta que a la chica le sale negativo. La chica se va triste y todo. ¿Pero qué sucedió? Cuando ocurre ese problema de los costos muy bajos al precio normal, es porque ya tienen los medicamentos cuasi vencidos y prefieren perder 1 o 2 soles a perder 30 o 40 que vale el medicamento. Y por último, el examen microscópico. ¿Y qué vamos a ver en el examen microscópico? Por ejemplo, vamos a ver cristales, oxalatos de calcio, oxalatos de carbono, etcétera, etcétera. Todo eso aparece cuando hacemos un examen de orina, dependiendo del lugar donde éste se realice. Un examen de orina es una técnica estéril que consiste en la recogida de orina estéril y limpia para poder determinar qué tipo de enfermedad tiene nuestro paciente y poderle recetar algún medicamento. De la misma manera, nos permite detectar otras enfermedades metabólicas o sistémicas que tengan cierta afinidad con el tratamiento que se está dando para la enfermedad. Asimismo, debemos evaluar la evaluación exhaustiva de nuestro paciente para determinar si en realidad merece ese problema. Lo único malo que tiene este medicamento es la interacción con las drogas. Entonces, ojo, drogas me refiero a antibióticos. No es lo mismo que la otra, droga blanca. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que este examen de orina es muy utilizado, por ejemplo, en el caso de ustedes, señoritas, para ver si tienen alguna infección urinaria o si están embarazadas. Entonces, todo esto nos permite conocer muchas cosas más, como por ejemplo, el funcionamiento renal de cada uno de ustedes. Para eso existen los exámenes de urea y creatinina. Estos nos van a indicar qué cantidad de carne ha comido los últimos días. Y no solamente eso, nos va a indicar otras situaciones más que a futuro pueden ser determinantes en la salud de las personas como tales. Los exámenes de color de orina normalmente se hacen en 4 procesos diferentes. En primer lugar, el olor. Normalmente, la orina no tiene por qué presentar dolor alguno. Aparentemente, nuestro paciente no tiene nada. Su color también debe ser amarillo, claro o pajoso. Cualquier otro color representa ya una enfermedad en sí. El sabor. El sabor de la orina, ahí por ahí dirá, es orina, ¿no? Normalmente, la orina no tiene sabor. Profesor, pero sí es salada. Cierto, es salada. Pero yo no le puedo decir, oye, tiene sabor a fresa, a manzana, a higo, a carne, no.
Eso nunca va a suceder. Por eso es que le digo que la orina no tiene un color definido, tampoco tiene sabor, lo cual es parte del anterior que es amarillo claro. Y por último, la turbidez, que quiere decir que no hay, miren, las dos primeras son amarillas claras y aquí hacia adelante amarillas turbias. En caso de estas dos, ya hay un compromiso con sangre. Posiblemente la mujer que vino a hacer Papá Nicolau o el examen de orina eh, estaba menstruando, por eso sale este color acá. Y este rojo es cuando ya hay una hemorragia interna que puede dañar a nuestro paciente. En el examen físico, como ya hemos visto al principio, vamos a detectar objetivos como el color, tiene que ser transparente, las personas que son nerviosas o tienen alguna fobia, podemos decirlo así, hay que tener bastante cuidado al capacitar al paciente para que sepa sobrellevar el problema que tiene. Los colores de la orina, ya les dije, los clásicos son, por ejemplo, el color clásico es el amarillo pajizo, no hay otro. Lo que sí hay son las variaciones, ¿no? Color rojo, amarillo más oscuro, pero cada uno de esos procesos ocurridos en, en nuestra vida diaria está relacionado siempre con algo. Por ejemplo, si tomamos o comemos ensalada rusa, la orina en algunos casos se vuelve roja, en otros no. Entonces, ahí vamos viendo de que la orina juega un papel muy importante. Y eso no significa que usted vaya a coger cualquier perro de la calle, lavarlo, peinarlo y listo, entra a su casa. El perro siempre va a tener ahí donde está. Por eso es que en la orina nosotros debemos ser bien minuciosos, ver lo mínimo para evitar cualquier daño a posteriori, ¿no? Entonces, acuérdense, la orina de por sí es salada. Acá no hay no, que está insípida, no tiene sabor, no, es salada. A eso tenganlo presente. Bien, aquí está lo que les venía mencionando en el examen de orina simple. Este examen de orina simple, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, denme un minuto que voy a pasar un video de esto, es más entendible. Todos bienvenidos a una nueva serie de videos en TiagoMed. El día de hoy estaremos hablando acerca de uroanálisis. Entonces, comencemos. Lo primero que debemos saber antes de abordarnos al uroanálisis es qué es el uroanálisis. Entonces, el uroanálisis se define como una serie de exámenes ordenados en una muestra de orina que nos permiten evaluar una variedad de trastornos médicos. Entre los trastornos que podemos encontrar se encuentran la insuficiencia renal, las infecciones del tracto urinario, que es donde más frecuente utilizamos este examen, cálculos renales o ureterales, malignidades a lo largo de la vía geniturinaria, algunos hallazgos relacionados con los trastornos ácido-base, con los trastornos del volumen o con enfermedades extrarrenales como la rhabdomiólisis. Ahora, teniendo en mente que todo esto lo miramos en una muestra de orina, ¿cómo se toma esa muestra de orina? Por lo general nosotros le damos el tarrito al paciente y el paciente es el que tiene que llenar ese tarrito de muestra con la orina.
Para ello, nosotros debemos darle algunas indicaciones para que la muestra salga correctamente. Los pasos que él debe seguir son los siguientes. El primero es que debe lavar y limpiar el meato uretral después de extender los labios vulvares en el caso de las mujeres o retirar el prepucio del glande en el caso de los hombres. Como segundo paso, orinar una cantidad pequeña en la taza del inodoro y luego detener el flujo de la orina. Y como tercer y último paso, recolectar ahora sí lo que queda de la orina dentro del recipiente que está limpio o estéril. Esto es algo a lo que se le conoce como el método del chorro medio. Y todo este lavado y retención de la primera porción de la orina se hace con el fin de reducir la contaminación con células epiteliales o con secreciones ureterales y vaginales que puedan alterar los resultados. Ahora, teniendo esto en mente, hay algunas situaciones en las que uno quizás debe evitar hacer este examen, como cuáles. La primera de ellas es el ejercicio físico intenso en las 72 horas previas. ¿Por qué? Porque existe algo a lo que se le conoce como la proteinuria inducida por el ejercicio. Inclusive a veces el ejercicio puede provocar hematuria o cilindruria, que es algo que más adelante estaremos mirando, y esto podría alterar nuestra interpretación de los resultados. Segundo, la menstruación. ¿Por qué? Porque la contaminación de la sangre puede conducir a un diagnóstico de hematuria. Y por último, la secreción genital leve, especialmente en mujeres, la leucorrea, ya que esta leucorrea se debe a veces a una excesiva descamación de la vagina o a veces a una infección baja del aparato genital. Cualquiera que sea la circunstancia puede contaminar la muestra de orina. Entonces, para nosotros interpretar el uroanálisis tenemos tres categorías principales de test que se pueden evaluar en este examen. La primera de ellas es el análisis físico o macroscópico. La segunda es el análisis químico que se hace a partir de la tira reactiva. Y el último es el análisis microscópico. Entonces, respecto al análisis físico o macroscópico, podemos evaluar las siguientes variables: el color, la turbidez y en algunos casos suelen incluir el olor, pero esto es extremadamente subjetivo y realmente los laboratorios no lo suelen informar típicamente. Respecto al análisis químico con la tira reactiva, ya hablaremos un poco más adelante de ello, pero consiste en el sumergimiento de esta tira en una muestra de orina y eso provoca una serie de cambios de color a lo largo de la tira que corresponden a la presencia y concentración de moléculas específicas. Entonces, las propiedades y componentes específicos que podemos evaluar con la tira reactiva son los siguientes: la gravedad específica, que también lo llaman en algunos uroanálisis como densidad, el pH, la glucosa, el grupo hemo, que nos habla indirectamente de los eritrocitos o de los miocitos, las proteínas, la leucocitoesterasa, que es una enzima que se encuentra al interior de los leucocitos y que nos permite saber indirectamente la presencia de los leucocitos en la orina, los nitritos, y de forma no convencional, algunos uroanálisis pueden reportar las cetonas, las bilirrubinas y el urobilinógeno. Por último, respecto al análisis microscópico, consiste en el análisis que hace el bacteriólogo, tomando una pequeña porción de esa muestra de orina y poniéndola en un portaobjetos para mirar a través del microscopio y buscar la presencia de cuerpos celulares como los leucocitos, los eritrocitos, las bacterias o la presencia de células epiteliales, entre las cuales se encuentran las células escamosas, o la presencia de componentes no celulares, como los cristales y los cilindros. Entonces, para cada una de estas categorías vamos a dedicar un video. En este primer video vamos a hablar del análisis físico o macroscópico. Entonces, comencemos con el análisis físico o macroscópico. Hablemos de la primera variable, que es el color. Entonces, respecto al color, hay varios colores posibles para la orina. Hay algunos que se han documentado más que otros. Hoy vamos a hablar de quizás los más frecuentes, comenzando por el rojo. Entonces, respecto al rojo, digamos que hay condiciones médicas, medicamentos y alimentos que nos pueden generar los colores en la orina. Respecto al rojo, las condiciones médicas que pueden generarlo son el sangrado o la porfiria. La porfiria es una enfermedad en la que no se logra degradar el porfobilinógeno.
Entonces, este porfobilinógeno finalmente es excretado en forma de porfobilinas a lo largo de la orina y estas pueden darle una coloración roja. Ahora, respecto a los medicamentos, se ha descrito que la fenitoína y la fenazopiridina pueden darle también un color rojo a la orina, y finalmente los alimentos como la remolacha, que se caracteriza por tener el pigmento de la beta-cianina, que es rojo, dándonos finalmente esta coloración de la orina. Continuamos ahora con el naranja. Respecto al naranja, la condición médica más frecuente es la hiperbilirrubinemia. Y respecto a los medicamentos, es frecuentemente descrito dentro de los efectos adversos de la rifampicina, medicamento que más comúnmente se usa para el tratamiento de la tuberculosis. Y respecto a los alimentos, la ingesta excesiva de betacarotenos, que están principalmente en alimentos de color naranja como las zanahorias, pueden darle este pigmento a la orina. Recordemos que los betacarotenos son una de las fuentes fundamentales de vitamina A para el cuerpo, pero que cuando se ingieren en exceso pueden darle este color a la orina. Continuamos ahora con el café. Para el café, las causas son básicamente las mismas del naranja o rojo, solo que cuando estas ocurran de forma muy severa. Pueden teñir tanto la orina que termina dando un color muy oscuro. De hecho, muchas veces una de las preguntas frecuentes que uno le hace al paciente en el que sospecha una obstrucción de la vía biliar o una anemia hemolítica es si ha notado que su orina se torne de un color Coca-Cola. Respecto a los medicamentos, se ha descrito que el metronidazol, la nitrofurantoína y el sorbitol pueden darnos este color, y con eso finalizamos el color café. Vamos ahora con el color verde. Respecto al color verde, en la literatura médica se ha descrito que las infecciones de vías urinarias por Pseudomonas aeruginosa en raros casos pueden llegar a brindarle a la orina una coloración verdosa gracias a un pigmento que esta bacteria libera, que se conoce como la piocianina. Y algunos medicamentos, especialmente los que tienen pigmentos azulados como el azul de metileno, al combinarse con el tinte característico amarillento de la orina, pues nos dan una coloración verde. De forma semejante ocurre para el propofol, la amitriptilina, la prometacina, la metoclopramida y la indometacina. Y como alimentos relacionados se han descrito los espárragos, ya que estos contienen un contenido alto de vitamina B que le brinda este color característico a la orina. Y finalmente tenemos el color blanco, que las condiciones médicas con las cuales se asocia son la hipercalciuria, la fosfaturia y la quiluria, siendo la quiluria la presencia de grasas emulsionadas en la orina. Estas grasas le dan un aspecto lechoso, blancuzco a esa orina. Y respecto a los medicamentos, el propofol. Propofol es un agente anestésico que se usa de forma intravenosa para la inducción de la anestesia general en el paciente quirúrgico. Este propofol es de color blanco y lechoso. Eso probablemente explique por qué puede darle esta característica a la orina. Y de esta forma terminamos de estudiar la variable del color. Bien, vamos ahora entonces con la turbidez. Entonces, la turbidez se produce Listo, chicos, dejamos la segunda parte del video que es la turbidez para el regreso del receso y así poder continuar, porque todavía nos falta drenaje, no, drenaje es todo y nos falta RCP, que es el tema más largo. ¿Ya? Así que volvemos a las 3 en punto, ¿ya? A ver, regresamos.
Listo, continuamos. Bien, ahora nos toca hablar del examen más común y más sencillo que hay en cuanto a los exámenes de orina. Bien es cierto, ahorita hemos visto de que los primeros análisis que hemos mencionado, algunos no los toman en cuenta, pero en lugares donde no tenemos un laboratorio, conocer todos esos puntos nos va a ayudar a poder determinar una posible enfermedad. El análisis de orina simple consta de los 3 exámenes que ya hemos descrito: físico, químico y el microscópico. Cada uno de estos exámenes nos va a dar alcances de una enfermedad que nosotros podamos estar presentando. ¿Cómo vamos a obtener una muestra? Para obtener una muestra, nosotros debemos conocer 2 cosas básicas: el motivo o razón, y gracias a este motivo o razón podemos conocer qué método voy a utilizar. Entonces, si yo digo, voy a hacer un examen simple de orina, el método que voy a usar va a ser la recolección en los potecitos. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, qué microorganismo está infectando a la persona a través de una infección urinaria, lo que yo haré es un urocultivo. Y esto es diferente. Para esto necesito yo, en algunos casos, no siempre, una muestra estéril. Y esto se hace en los hospitales utilizando una sonda Foley. Se introduce, se deja un par de horas, se toma, se extrae la sonda, se clampa, se cierra que ya no salga la orina, y lo que se queda dentro, en la punta de la sonda, es lo que se va a utilizar para el examen de orina. Siempre en los lugares donde están los frascos de orina hay una etiqueta, y en esa etiqueta tenemos que poner lógicamente situaciones relevantes, como por ejemplo la hora, la fecha, el nombre del paciente, si está en un, ¿cómo se llama?, en un hospital, indicar a qué servicio pertenece y sobre todo qué procedimiento va a tener que realizar el laboratorista. En ese vamos a conocer 3 tipos de exámenes: parasitológico, bacteriológico y químico. El más común, quizás esto para las personas que ya tienen hijos, va a ser el más común, el parasitológico. Destacando aquí el famoso examen de la, ¿cómo se llama esto? A ver, déjenme recordar. La tira de Cinta-Scotch, que se le coloca entre las nalgas del niño, se coloca la tira de Cinta-Scotch, y al día siguiente, en la mañana, primero se retira la cinta y se coloca para luego proceder a leer en el microscopio. Ese es el examen más común. Por ahí detectamos nosotros los famosos oxíoros. Los exámenes que vamos a utilizar para el parasitológico son el examen de helmintos o gusanitos, huevos o larvas y protozoarios. El examen parasitológico es el más común en niños. El bacteriológico, como su nombre lo indica, se utiliza para determinar algún tipo de bacteria, virus u hongos que puedan estar infectando y causando una infección a nuestros pacientes. Y en el examen químico, normalmente se usa uno que se llama el test de Thevenot, o también llamado test de Guayaco, que consiste en extraer una pequeña muestra de heces, colocarle el colorante y al momento nos va a dar un resultado positivo si es que el paciente está eliminando trazas o rastros de sangre. Esto es un indicativo de problemas a nivel de colon y a nivel del recto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté entendible, algo que no les haya cuadrado? Todo es entendible, supongo, ¿no? Porque como no dicen nada, pues no quiero Profesor, tener... una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué dice, qué significa leucocitos por campo? O sea, por campo, dice. ¿Examen de qué? ¿De orina? Sí, de orina. Ya. En el examen de orina normalmente no tienen que haber muchos leucocitos, porque leucocitos es sangre. Ahora, en el examen de sangre, cuando estés en el examen de orina, perdón, al costado le va a aparecer una inscripción
que dice valor normal. Aparece el valor que, por ejemplo, usted tiene 8 de leucocitos, y en donde dice valor normal en mujeres y varones, hay un valor que puede ser de 6 a 10 en mujeres, y de 4 a 7 en varones. Entonces, si su medida está en 8, y si usted ve mujer de 6 a 10, su valor está normal. El valor de leucocitos es la cantidad de leucocitos que hay por cada campo. Los campos, si no me equivoco, son 10. Entonces, si usted tiene 4 o 1, está bien. Pero si tiene más de 10 o 20, ya hay algún problema. Puede haber una Por infección. 100 dice, profesor. Ya, no, pero el valor normal, ¿cuánto es? Al costado dice un valor normal. No, no dice. mujeres. Mejor mañana ya le muestro. Ya lo traes mañana, lo llevas mañana y lo vemos. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. ¿Algo más? ¿Algo que se nos esté escapando? Nada. Bien. En el RCP, como ya hemos hablado en clases, es la reanimación cardiopulmonar. Pero aquí debemos tener en cuenta dos situaciones diferentes. Uno es el paro respiratorio y otro es el paro cardíaco. El paro respiratorio es la ausencia de respiración. Y existe, ojo, pulso, y también existe actividad cardíaca. A diferencia del paro cardíaco, ¿no?, donde no hay pulso y no hay respiración. Y lógicamente, como es paro cardíaco, quiere decir de que no existe funcionamiento del corazón. Ahora, el paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca, de la nada, tanto de la respiración como de la función cardíaca. Pero esto es reversible. Como es un proceso mecánico, puede ser reversible por el mismo proceso, a través de un RCP. El RCP no es más que un conjunto de medidas aplicadas con la finalidad de que nosotros restauremos la respiración y la circulación sanguínea, necesario para el buen funcionamiento de nuestro sistema completo. Existe un proceso en el tema de los paramédicos que se llama el minuto de vida. Este minuto de vida es el tiempo máximo en el que el pulmón y el cerebro, inclusive el corazón, pueden estar sin oxígeno. Pasado este tiempo, ya vamos a empezar a ver resultados en el cuerpo. El cuerpo va a empezar a perder algunas funciones básicas. Y lo que más se pierde son las neuronas. Las neuronas son las únicas células en nuestro cuerpo que no se regeneran después de haber sido dañadas. Por eso es que en este minuto el paramédico tiene que hacer de todo para volver a restaurar la respiración y el funcionamiento cardíaco. La pregunta que nos hacíamos ese día: ¿quiénes lo deben hacer? Normalmente lo puede hacer el personal sanitario, ojo, con conocimientos y con un mínimo de horas de práctica. Los equipos de emergencia, ellos están capacitados. Los docentes o educadores, ojo, solo si están capacitados y tienen un mínimo de 180 horas de práctica. O sea, no quiere decir que 180 horas se va a pasar reanimando, sino el curso que debe haber tenido mínimo 180 horas, que es un PTLS, que es un curso que es de RCP, pero en su nivel básico. Los familiares, muchas veces en los médicos le enseñan a los familiares cómo hacerlo, y ellos ya lo hacen constantemente. Y por último, cualquier persona, pero debe tener conocimiento de cómo se hace el proceso en sí. Porque recuerden, y ya lo hemos visto en clases, hacerlo en un lugar que no corresponde puede dañar, puede fracturar y puede matar. Quizás a ustedes les hayan dicho de que no pasa nada, pero cuando una costilla se rompe, causa un dolor tal, y yo lo he visto en pacientes que trabajaban en construcción civil, que se cayeron de costado, se cayó y se fracturó 3 costillas. Pobre señor, no podía respirar, necesitaba oxígeno.
Ahora imagínense si eso ocurre al nivel frontal y los huesos se fracturan y uno de ellos toca la envoltura del corazón, que es el pericardio. ¿Eh? Muchos dirán, no pasa nada. Entonces te fractura a ti, digan. A ver qué les responde. Una cosa es, jóvenes, salvar la vida y otra cosa es hacerlo a lo loco. Muchas veces, quizás durante todo este tiempo que ustedes estén todavía en el instituto, puedan ver este tipo de situaciones. Y a veces es mejor, si no estar seguro, no decir nada. No decir yo lo sé hacer. Porque en ese yo lo sé hacer, usted hace algo mal y lo mata al paciente. ¿Usted tiene título para hacerlo? No, ya. Y ahí se queda. Nunca lo va a tener tampoco. Por eso, nosotros debemos hacer esto con conciencia. No es hacerlo por hacer. Siempre recuerden. Primero, no hago daño. Si no lo sé, mejor ni me miren. Así de sencillo. ¿Cuándo vamos a reanimar? Por ejemplo, ustedes por la calle y ven que una persona cae, no se mueve, ustedes se acercan, aquí, pulso, respiración, pulso en el brazo, en la mano, no hay nada. Listo. Puede ser un indicativo para iniciar el proceso. Y recuerde, siempre las maniobras de RCP las tenemos que hacer adecuadamente. Lo primero que vamos a hacer es separar a la gente, evitar que haya demasiados mirones. Paso 1. Luego llaman y al personal, en este caso en el Perú, del SAMU, para que vengan a hacer el trabajo. ¿Cuándo no reanimar? Por ejemplo, en pacientes que sabemos que tarde o temprano van a morir, pacientes con cáncer, con VIH, estos pacientes no vamos a reanimar, porque eso sería volver al sufrimiento. También no nos olvidemos que aquí están incluidos los pacientes con cáncer. No. Otro, por ejemplo, que ya había pasado los 3 o 4 minutos reanimando, ya más, simplemente o muerte a tal hora. Listo. Esas son situaciones en las cuales no se debe reanimar. Ahora, la cadena de supervivencia es un proceso por el cual nosotros realizamos toda la primera parte previa a la reanimación. Primero, lo que tenemos que conocer, saber diferenciar la urgencia de la emergencia y del llamado de auxilio. El paciente está inmóvil, no se mueve, ya reconocí, hay un problema. Luego, nos continúa el proceso de reanimación. Puede ser entre 2 o una persona. Si esto no mejora, voy a aplicar las paletas, o sea, el shock eléctrico, el desfibrilador. Y por último, si no mejora con el desfibrilador, utilizo el soporte vital avanzado. Y si esto no funciona, ya, ahí. Y ahí usted podrá decir, hice todo, y ya no se pudo. ¿Cómo vamos a actuar? En primer lugar, vamos a brindar seguridad a la zona y al paciente. Luego, observaremos el nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Señor, ¿se acuerdan? Señor, ¿está bien? ¿Me escucha? Un paciente con conciencia, aunque sea, le va a mirar el ojo y le va a decir, hola. El paciente inconsciente ya no. Luego viene vía aérea. Espejito o mojan el dedo. La exhalación se va a sentir, se va a secar rápido el dedo. Y la circulación, aquí, aquí. Entonces, algunos pueden decir, todavía hay respiración, todavía hay pulso. Pero ¿qué pasa? Si hay pulso y no hay respiración, lo que nosotros vamos a bombear al cuerpo es sangre que no tiene oxígeno, sino tiene CO2. Y la muerte es más rápida.
En el nivel de conciencia, lo más resaltante es la respuesta al estímulo. Señor, agarra al paciente, por ejemplo, del hombro o de los costados y ve si hay algún movimiento. Si hay movimiento, quiere decir que el paciente todavía tiene algo de conciencia. Pero si usted agarra y hace fuerte y no hay nada, el paciente ya no está consciente. Recuerden, aquí es básico hablar y tocar. En la circulación, yo voy a evaluar el pulso. O si la persona tose, respira o se mueve. Esto no debe tardar más de 10 segundos. Y miren, se hace en un ángulo de 90 grados. Y solamente, como ven, es las manos. Usted se arrodilla y pone en 45 grados su torso y las manos y hace esto. Nada más. No tiene que mover todo el cuerpo. A nivel del proceso de circulación existen dos formas de reanimación cardiopulmonar. Básico, que es el común, el que todos sabemos, y el avanzado, que solo lo saben ciertas personas. Miren, este es el proceso. Aquí vemos un proceso, por ejemplo, con DEA, o desfibrilador automático, y con RCP. Primer paso, comprobar respuesta. Señor, ¿me escucha, me oye? Nada. Si no hay respuesta, lo primero que valoro es la respiración. Nariz, si respira, y también vemos si el tórax se expande. Si respira normalmente, lo ponemos en posición lateral de seguridad. Y si no, automáticamente, nos conseguimos un desfibrilador o le hacemos el RCP. Normalmente en la calle, como me dijeron ustedes, y muy bien su forma de entender las cosas, en la calle no vamos a encontrar un DEA. De frente va a ser un RCP. Y para eso usted tiene que hacer paz, proteger, ayudar y socorrer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En la vía aérea voy a mejorar la permeabilidad. ¿Qué es eso? Voy a hacer la maniobra cabeza, mentón, hiperextender el cuello y procedo a abrir la boca y meter mi dedo en forma de cunita, envuelto lógicamente con un papelito, una gasa, para ver si la lengua está en su sitio o no se ha retirado. Si ve algún cuerpo extraño, con la ayuda del dedo, usted lo extrae. La respiración, ya hemos dicho, poner la cabeza o el oído a la nariz, el espejito, el dedo mojado, o simplemente ver la expansión del tórax, están dentro de respiración. Si respira o no respira. Si respira, podemos hacer un nivel básico. Si no respira, ya tenemos que hacerlo a través de un profesional de la salud. Miren, soporte vital básico. Primero comprobamos inconsciencia. Señor, ¿me escucha? No hay respuesta. Luego, maniobra frente al mentón, abre la boca. Ponen el oído en la oreja, dedo mojado, o verifican que el pecho se expanda. Si no respira, vamos a hacer 30 compresiones torácicas por 2. Y la otra, 15 por 1. ¿Qué quiere decir? 30 masajes por 2 respiraciones y 15 por 1. Mire, así es. Primero garantice su seguridad y de la víctima. Evalúe estado de conciencia, solicite ayuda local, despeje la vía aérea, evalúe respiración e inicie el proceso de apoyo respiratorio. Evaluar siempre la circulación y dar compresiones cada vez que lo necesite. Miren, ¿cuál es la forma correcta? Maniobra mentón, estiro, abro e insuflo. Ver, oír, sentir. Oigo la respiración. Veo el movimiento del tórax. ¿No? Circulación. Miren, en el niño y donde es en el adulto. Siempre hiperextendiendo el cuello para facilitar la entrada de sangre, de aire, perdón. Las compresiones torácicas tienen que ser con un máximo de 5 minutos, ¿no?, de profundidad. Ustedes les han enseñado con esto, ¿cierto?
Y es con todo. Aquí está la fuerza, en la parte posterior. Con todo esto hace. Y recuerden, 90 grados, ángulo recto, no los ángulos curvos, ¿no? Siempre hay que hacer eso. Y recuerde, el peso de su cuerpo tiene que hacer la compresión. No va a decir que usted va a bajar con todo el cuerpo, un poquito más, lo besa. Fuerza en el brazo. Todo su cuerpo va a hacer fuerza en los brazos. 30 por 2, ¿ven? Una persona hace los masajes y otra persona hace la insuflación. 15 por 2, igual. En lactantes vamos a utilizar la técnica de 2 dedos y 2 manos. ¿Ven? 2 dedos y 2 manos. Miren en el niño. Técnica a una mano y técnica a 2 manos. Recuerden que en los niños y en los lactantes existe el riesgo de fractura. Por eso debemos hacerlo sin causarle daño al niño. Miren, lo que les comentaba en clases. Cuando usted lo comprime demasiado rápido o de manera muy brusca, puede tener una fractura costal o esternal. En este caso puede haber una hipoperfusión, que quiere decir disminución de los latidos cardíacos debido al daño. Y si sus compresiones son muy superficiales, no llegan a los 5 centímetros, de la misma manera sucede lo mismo, la hipoperfusión. Entonces, hay que hacer la maniobra adecuadamente y en su tiempo. Luego de todo el proceso, vamos a proceder a la evaluación. En la evaluación, nosotros vamos a determinar 2 cosas, olvidándonos de lo que dice ahí. ¿Respira o no respira? Nada más. El resto de cosas no nos interesa. Si respira, señor, ¿está bien? Señor, ¿me escucha? Si no respira, lamentablemente, nosotros hemos hecho todo el proceso para evitar que nuestro paciente fallezca. Pero lamentablemente, a pesar de esto, nuestro paciente ya no reacciona. Entonces tendremos una evaluación indicándonos, ¿respira o no respira? Bien, eso es todo por hoy. Si tuvieran alguna pregunta, las escucho, los escucho. Profesor, solamente una duda. Donde dijo 180 horas de práctica, ese no le entendí. A ver, te comento. Hay cursos de RCP que te dicen que duran 180 horas. Y esos son los mejores cursos. Porque ahí haces paso a paso todo el proceso. ¿Ya? Entonces, O sea, dime. profesor, eso nosotros como no vamos a tener 180 horas. Profesor, eso es para los que se quieren especializar, ¿no? Por ejemplo, los paramédicos se especializan en eso. Paramédicos llevan más tiempo, son 6 meses que se hace todo ese curso. RCP, todo eso es más. De ustedes 180 horas, debe ser un curso de máximo 1 semana. Pero ahora eso se puede manejar. Un día y nos dio un certificado de RCP. Un día. Pero por Sí, lo que he pues visto, no les han enseñado nada cuando les he preguntado. ¿Ya? Una cosa, chicas, chicos, es que yo les diga, oye, sí, yo te voy a enseñar en un día, vas a aprender. Pero hay cosas que te lo enseñan alguien que sí sabe. Alguien que esté especializado en eso. Ahí yo le puedo decir sí, ahí sí. Pero cuando una persona lo hace solo con el afán de sacar dinero, no sirve. Entonces yo les pregunté cómo han hecho, ¿nos van a explicar que así es? No, no, así no es así. ¿Ven? Ahí nos damos cuenta de que las clases que recibieron están mal. Normalmente esto lo tiene que enseñar un paramédico, no cualquier profesional. ¿No? Eso hay que tener siempre presente. Cuando ustedes quieran hacer un curso, averigüen quién lo hace, para que no se vean sorprendidos. Normalmente este curso lo hace un paramédico o enfermera de emergencias, que son los que están más capacitados. ¿Ya? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Si ese curso lo dan los paramédicos, ¿por qué entonces nos enseñan ustedes? ¿Cómo lo he escuchado? Si ese curso de RCP tiene que darlo un paramédico,
No le escuché la parte final. Está mal su audio, creo. Murió el alumno. De aquí. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, a ver, dime. Si ese curso lo dan los paramédicos, ¿por qué hace que nos enseñen licenciados como usted u otra profesora que también nos enseñó el curso de RCP? Ojo, yo soy médico, ¿eh? Soy rescatista. Ah, ya, bueno, en ese caso, pero de ahí cuando Yo llevamos les un enseño, curso de yo les RCP, enseño, claro, a ver, a nosotros nos capacitó el SAMU. Todo lo que es RCP, DEA, uso de los, nos capacitó SAMU a nivel nacional. Luego, en lo que es rescate, nos capacitó la, ¿cómo se llama esto? El programa 068 de emergencias por desastres. Todo lo que es gestión de riesgo, todo eso yo sé. De que me quieren decir, no, que no es así. Digo, yo sé, he sido capacitado, soy, así que no me pueden decir que no. Pues lo que yo les enseño, es más, lo que yo sé de lo que es el rescate, todo es rescate en casos críticos. O sea, no hay, aquí no hay que le dio un paro cardíaco y el paciente se desmayó. No, nosotros vemos, por ejemplo, accidentes de tránsito, choque de buses, caída de buses. No tenemos que bajar, rescatar al paciente, darle RCP si se necesita. Imagínate, el paciente está perdiendo sangre, no hay vena, ¿cómo hago para encontrarla? Eso es lo que nosotros hacemos. Ese es nuestro trabajo. A nosotros nos capacitó, por ejemplo, la Oficina General de Defensa Nacional. Nosotros sabemos hacer desde un entablillado simple hasta un entablillado que ya parece, ¿cómo se llama esta cosa? Yeso. ¿Ya? Por eso Entonces, dice que está capacitando, ¿no, profesor? Siempre tenemos ¿cómo? que capacitarnos. Sí, ustedes Siempre siempre tenemos deben estar capacitados. Exacto. Ustedes siempre deben capacitarse. Y siempre de acuerdo al área en la que estén trabajando. Siempre de acuerdo al área. Bien, ahora veamos un video de RCP para que vean cómo se hace. Y esta historia, ¿no?, que es un ejemplo de los dos policías de la Policía de San Miguel y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que lograron salvarle la vida a esta chiquita de 1 año y 3 meses, pero que también nos sirve para reflexionar sobre la importancia de conocer las tareas de reanimación de RCP. Y por ese motivo nos vamos ya al móvil a Valvanera con Silvia Fernández en la Cruz Roja. Silvia. Gracias, Vero. Y ya estamos preparados con Matías, él es instructor de la Cruz Roja Argentina. Y como ustedes pueden ver, aquí hay muñecos, maniquíes, que dan referencia justamente de lo que vamos a aprender a hacer junto con ustedes en casa. RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Salva vidas, Matías? Es una técnica que salva vidas, sí, sí. ¿La podemos practicar todos? ¿Hay algún tipo de situación que entorpezca la posibilidad o que obstaculice la posibilidad de que alguien pueda practicarla? Bien, la realidad es que sí, las situaciones nos pueden desbordar, pero en ese momento mantener la calma y realizarla, sobre todo animarse a hacerlo. ¿Todo tipo de personas puede recibir RCP? Sí, esta es una maniobra que prácticamente desde que una persona nace se puede aplicar, ¿sí? Desde bebés, niños, adultos, es una maniobra que le sirve a todas las personas y cualquier persona la puede realizar. Estamos en pandemia, lo que se recomienda es la distancia social. Una técnica como esta requiere justamente de cercanía. ¿Cómo actuar en plena pandemia para realizar una RCP? Bien, es excelente pregunta. Lo que hay que tener en cuenta es que, más allá de la situación epidemiológica, se puede aplicar primeros auxilios de manera segura, utilizando el barbijo, el cubrebocas, tanto quien va a prestar el primer auxilio como a la víctima que vamos a atender. Ya sea que esté consciente o inconsciente, colocarle el barbijo en el caso de que no lo tenga, y si lo tiene, conservarlo. Es importante remarcar esto, hacer primeros auxilios con barbijo puesto. Pero te escucha Matías y en un ratito, cuando terminemos de consultarle lo que a ustedes les parezca pertinente, vamos a demostrar en cámara cómo se realiza la RCP. Así que, Vero, te está escuchando Matías. Matías, ¿cómo estás? Buen mediodía, te recibimos aquí en la televisión pública y vos hacías referencia a esto de no tener miedo. Hay que actuar porque estamos hablando siempre de situaciones de emergencia. Exactamente, y sobre todo tener en cuenta que una ambulancia no va a llegar a tiempo, entonces es importante que todas las personas estemos capacitadas en realizar esta maniobra y sobre todo nos animemos a hacerla
tanto con ayuda hasta que llegue esa ambulancia. También, Matías, saber que uno en general no va a tener prácticas previas, porque precisamente la práctica se hace, como ustedes están mostrando ahí, con un muñeco, cuando la situación de emergencia no es del momento. Digo, esto está vinculado con, bueno, hay que observar cómo se hace, prestar atención y saber que es necesario intervenir, aunque creamos que, bueno, podemos tener alguna dificultad. Exactamente. Bueno, la RCP es una maniobra muy sencilla, básica, que se puede realizar solo con las manos y siempre alguna persona en alguna serie estas de médicos, en alguna serie de bomberos, en alguna película, alguna vez la hemos visto. Quizás no la practicamos, pero sí sabemos más o menos la posición, que es en el centro del pecho, que es rápido. Así que sobre todo tener en cuenta esas imágenes que vemos a veces en las series, en las películas, para replicarla en la vida real y saber que no se le puede hacer mal a ninguna persona si realizamos la RCP. Al contrario, es recomendado hacerlo siempre ante la duda y siempre lo que se espera es por lo menos darle una chance de sobrevida hasta que llegue ese servicio médico. Estás con Silvia y veíamos que tienen ahí algunos elementos para mostrarnos precisamente cómo es el procedimiento que vos señalabas, Matías. Es sencillo y vale la pena que lo repitamos tantas veces sea necesario para precisamente poder actuar en una situación de emergencia. Silvia, Matías, vayan contándonos más o menos cómo deberíamos proceder. Y otra cosa, Matías, que se me estaba pasando, ¿cuándo uno tiene que actuar? Cuando vemos que a una persona le falta el aire, suponemos que tuvo un paro cardíaco o algún problema respiratorio. Bien, es importante reconocer dos cosas. Primero, que tenemos a una persona inconsciente. Inconsciente quiere decir que no reacciona ni a alguna pregunta que le hagamos o algún estímulo al tacto, no sé, tocarlo por los hombros, no va a reaccionar a nada de eso. Y por otro lado, si observamos el pecho, la panza, el abdomen, vamos a ver que no se mueve. Claro. En 10 segundos, si la persona no movió el pecho, significa que no está respirando y si estuviese respirando no es efectivo. Por lo cual, inconsciencia y respiración serían los dos criterios para comenzar estas maniobras lo antes posible. Matías, si te parece, la demostración práctica. Sí, Vero. No, te iba a decir le eso. Decimos a Matías que antes de ir a la demostración práctica le vamos a pedir que muestre en primer lugar a cámara cómo se ubican las manos para ejercer la presión, ya sea sobre el cuerpo de un menor, de un bebé o de un adulto. ¿Nos podrías mostrar a cámara cómo es? Perfecto, sí. Si entrelazamos una línea recta de axila a axila, ese es el lugar donde tiene que ir el pecho, ¿sí? La mano. En el centro del pecho, axila, axila, ahí va la mano, ¿sí? En este lugar, donde tenemos como este hueso plano que a veces nos tocamos y es como duro, rígido, y las manos se entrelazan una sobre la otra y los brazos bien rectos. Esta es la posición típica, universal de las películas, las series que todos vemos. Matías, vamos a ir al ejemplo práctico, al del bebé. Entonces, te pedimos que nos acerquemos junto con la cámara. Bueno, aquí el típico ejemplo, ¿no? Lo que veíamos en estas imágenes de San Miguel con estos efectivos policiales que le salvaron la vida al chiquito, a la chiquita de 15 meses. ¿Cómo es la técnica que hay que utilizar y por qué? Bien, la técnica para lo que es pediátricos, bebés, lactantes, sería 2 dedos, en lugar de utilizar las manos por una cuestión de contextura, vamos a colocar 2 dedos en el mismo lugar, centro del pecho, y con la otra mano podemos sostener la cabeza hacia atrás. Y ahí comprimir profundo y más o menos 2 veces por segundo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tan sencillo como esto, colocar 2 dedos en el centro del pecho y comprimir hacia abajo profundo y rápido. ¿Esta técnica se puede usar hasta qué edad? Más o menos hasta el año. Más o menos por contextura. También pueden haber bebés más grandotes, más chiquitos, pero se estima que hasta el año por contextura se puede comprimir con 2 dedos. Vamos a intercambiar, Vero, ahora justamente el maniquí que oficia de bebé por el caso de un muñeco, que se trata también de un menor de edad, pero más grande. Estamos hablando de una técnica que se va a usar en niños, niñas, ¿hasta qué edad? Hasta los 8 o 10 años. También depende mucho la contextura y la fuerza que tenga la persona que va a hacer la maniobra. Matías, ¿qué es lo que cambia? Lo único que cambia es que en lugar de utilizar los 2 dedos, por contextura vamos a colocar una mano. Entonces con una mano y sosteniendo la cabeza mismo hacia atrás, nos vamos a tirar bien hacia adelante y vamos a comprimir rápido y fuerte, casi 2 veces por segundo.
Con el mismo ritmo. Exactamente, el mismo ritmo. La técnica, fíjense en que no cambia, lo que sí se adapta al contexto de la persona, la contextura de la persona. Mientras cambiamos también de maniquí, Vero, para justamente, y nosotros nos trasladamos unos pocos centímetros para ver el maniquí de lo que sería una persona adulta, le consultamos a Matías. Matías, estamos hablando de qué cantidad de compresiones y en tal caso, ¿hasta cuándo comprimimos? Bien, comprimimos hasta que llegue el servicio de emergencias médicas, es decir, que una vez que arrancamos, no se frena la maniobra, o lo ideal es no frenarla, por lo cual, cuantas más personas nos puedan dar una mano, más vamos a descansar nosotros hasta la llegada de ese servicio de emergencias. Aplicamos entonces la técnica que se utiliza para las personas adultas. Adulto, o sea que a partir de los 10, 12 años que ya empieza a tener una contextura mucho mayor, lo que vamos a hacer es lo mismo, aplicar la mano en el centro del pecho. Fíjense en que lo que coloco es el talón de la mano en el centro del pecho, entrelazo con la otra mano y me tiro bien hacia adelante. Y ahí comprimo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así vamos a estar manteniendo a ese corazón que algo le debe haber pasado, ¿sí? Que va a irrigar sangre, sobre todo a la cabeza, hasta que llegue la ambulancia, que es lo primordial. Matías, vos dabas cuenta, como algo muy importante, la posición de la persona que hace la compresión. Vero, vamos a pedirle a Matías que se ponga de perfil para que veamos lo que es la curvatura de su espalda en función justamente de la presión que se debe ejercer sobre la persona, en este caso, que recibe la RCP. Sí, fíjense más que nada que es algo que no vemos en las series, en las películas. Nuevamente lo repito, que es, más allá de los brazos bien rectos, es con todo el cuerpo tirarse bien hacia adelante y dejarse caer. Y ya con la caída, fíjense en que el pecho ya se hunde. Y ahí lo único que vamos a darle es el ritmo, ¿sí? Con el torso. No empujo con las manos, sino que con el torso me dejo caer y comprimo. No hay que tener miedo justamente a la fuerza que se aplica en el marco de la compresión. Al contrario, hay que hacerlo con toda la fuerza que tengamos, sin miedo, porque no lo estamos lastimando, le estamos dando una chance más de sobrevida. Última pregunta, ¿qué pasa con la histórica respiración boca a boca a la hora de realizar los primeros auxilios o una reanimación para una persona que la necesita? Excelente pregunta, el boca a boca que todos esperan en los famosos cursos. Hoy me dejaste picando, ¿es muy esperado? Es muy esperado, sí, la gente lo ve mucho y pregunta, ¿se hace, se sigue? Hoy por hoy ya no se recomienda, pero no se recomienda para el público en general, por una cuestión de que lo más importante es comprimir, y de acá a que una persona común haga esta maniobra, capaz que no lo hace nunca en su vida o lo hace 1, 2 veces, entonces es más factible que se acuerde solo de comprimir, que es lo más efectivo, a comprimir, dar la ventilación boca a boca, acordarse cuánta por cuánto. Así que todo lo que es ventilación, respiración, se deja para el hospital. En la calle, en la vía pública, solo compresiones. Matías, gracias. A ustedes. Y agradecemos la solidaridad de la Cruz Roja, que trabaja de manera cotidiana, incesante, no solamente enseñándonos a todos, como hoy ha sido Matías, nuestro instructor de primeros auxilios, sino de manera cotidiana en las calles, porque ellos además también están haciendo testeos a propósito de la pandemia, al margen de los cursos que siguen dictando históricamente de RCP. RCP. Las siglas RCP significan reanimación cardiopulmonar y es uno de los temas que toda la gente debe de conocer. Tu responsabilidad como papá, como cuidador, como nana, como abuelos, es importante que sepas esta técnica, porque cuando un bebé deja de tener pulso, la única oportunidad que se tiene es que se inicie el procedimiento de la reanimación cardiopulmonar. La RCP se clasifica en nivel básico y avanzado, pero un soporte avanzado solamente va a tener un beneficio si antes se aplicó una RCP básica. Esta es una estadística que nos menciona la Asociación Americana del Corazón, en donde hace hincapié
que toda la gente debe de dominar las técnicas básicas de reanimación porque va a ser la única oportunidad real para salvar una vida. Cuando un bebé deja de tener pulso, también deja de respirar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a convertir en los pulmones y en el corazón de este niño. ¿Cómo se aplica la técnica de RCP? La técnica de RCP para un bebé a nivel básico está conformada por 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. ¿Cómo aplico la técnica de RCP? Cuando el bebé deja de tener pulso, y un bebé podría dejar de tener pulso porque se atragantó y no supimos qué hacer, por asfixia, por intoxicación, y hay una urgencia que a todo mundo nos da escalofrío en un bebé, que se llama muerte súbita infantil. Es una circunstancia que se puede dar en donde un bebé, hasta los 6 meses, podría llegar a presentar que se deprima a tal grado al momento de dormir que deja de respirar y deja de tener pulso. Si tú llegaras al escenario, ves al bebé medio raro, no se mueve, lo tomo de la planta del pie y le vuelvo a estimular. Bebé, bebé, no me responde. Si me encuentro solo, lo que hago es gritar auxilio para que alguien suba. No salgas a buscar la ayuda porque sería perder el tiempo. Si yo no tengo la certeza que se trata de un paro cardiorrespiratorio, voy a aplicar la secuencia del ABC. El ABC son 3 letras que me van a guiar para poder evaluar las funciones vitales. La letra A me hace la referencia de abrir la vía aérea. Elevo la barbilla e inclino la cabeza. En un bebé solamente se eleva ligeramente la barbilla para evitar que la lengua no obstruya el paso del aire. B, busca la ventilación. Acerco mi oreja a la boca y nariz del bebé para evaluar si siento la salida del aire, veo el movimiento del pecho y siento que esté este niño ventilando. C, circulación, que la referencia es evaluar que el niño tenga pulso. En un bebé, la referencia del pulso se toma, voy a ubicar el conejo, me voy a ir a la parte interna y hago presión. Y ahí voy a percibir el pulso humeral. Ese es el pulso que va a ser más fácil ubicar en un bebé, o también se puede hacer en la ingle en un bebé. En este caso, tomo el bracito, palpo el pulso, recuerden que tengo la mano en la frente, acerco la oreja y contaría 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No hay pulso, por lo tanto tengo que iniciar con la técnica de RCP. Las compresiones en un bebé se hacen tomando como referencia las tetillas, marco una línea de tetilla a tetilla, cruce con el esternón y coloco 2 dedos. Voy a dar 30 compresiones con 2 dedos. La compresión sería de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 26, 7, 28, 29, 1. Y doy 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 7, 28, 29, 3. Esto lo voy a hacer 5 veces. Después de 5 veces, vuelvo a checar el pulso, ya sea en la femoral o en el bracito, y lo hago en un lapso de 5 segundos. Si el bebé aún no tiene pulso, tengo que repetir la secuencia de las 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces en 2 minutos. A esto se le llama RCP y esta sería la técnica que se tendría que aplicar a un bebé, que va de recién nacido hasta el año de edad. Listo. Ahora sí, pasemos a una pregunta sobre esto. Vamos a pasar a la asistencia. Aquí estamos, 31. Alvarado. Arellano. Caguachi. Presente, profesor. Camones. Presente, profesor. Castrejón. Presente, profesor. Colque. Presente, profesor. Condori. Contreras.
Presente, profesor. Cos Bravo, Presente, profesor. Espinosa López, Presente, profesor. Fernandini Rosales, Gamboa Curo, Presente, profesor. Guamán Reyes, Huerta Espinosa, Presente, profesor. okay, López Chávez, Orozco Rivera, Presente, profesor. Buenas tardes. Peña Monzón, Presente. Pizarro Callao, Presente. Quispe Bendezú, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. Quispe Torres, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Ricaldi, Presente, sí, ya lo escuché eso. Ricaldi, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Rocha, Rojas Gil, Presente, profesor. Sandoval Ureta, Urbano Alba, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Vara Roldán, Presente, profesor. Buenas tardes. Yaicate, Zárate Cusihualpa, Presente, profe. Buenas. Profesor, escribió la compañera Rocha que su audio no se puede activar. Presente. Rocha, doctor. Listo, jóvenes. Nos quedan segundos o un minuto por ahí. Ya, nos quedan Profesor, segundos. mañana Bien. ¿qué vamos a llevar a la práctica? Mañana nos toca teoría. La práctica de mañana la hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hicimos sonda nasogástrica y sonda Foley. Ya hicimos las dos sondas. Para la última práctica solamente está pendiente lo que es el tema del cadáver, de la envoltura y el examen, nada más. No hay nada más que hacer. Entonces mañana terminamos la teoría, así que lo vamos a hacer recontra rápido, porque igual entra solo lo que está en las diapositivas, no entra nada más, ¿no? Profesor, por ejemplo, yo la semana pasada no he asistido. ¿Puedo llevar mis materiales? No, ya no. A no ser que uno Ya. de sus compañeros le quiera enseñar. Si uno de sus compañeros le enseña, no, porque yo sí mañana tengo que avanzar la teoría. Pero si nos damos ya, tiempo, pero- si nos damos tiempo, lo hacemos como una especie de repaso, no hay problema, ¿no? Ya. O sea, por si acaso lo llevo. Sí, por si acaso, si nos da tiempo lo hacemos, en el receso también puede ser, no hay problema, ¿no? Muchas gracias. Ya, listo. Listo, chicos, chicas y chicos, nos vemos mañana a la misma hora en el instituto a la 1. Cuídense hasta mañana, nos vemos.